Continuamos con cónica, hoy vamos a desarrollar parábola. A ver, por aquí. La parábola era una de las cónicas en la intersección del plano con una superficie cónica que tenía la particularidad de formar el mismo ángulo que forma la generatriz con el eje de la cónica o de las cónicas. Entonces, en esa intersección generaba una curva abierta, que es la parábola que ustedes ya conocen como función cuadrática, pero que nosotros la vamos a ver como ecuación. Entonces, si nosotros tenemos la cónica con su eje y a partir del vértice nosotros usamos un plano y ese plano es paralelo a una generatriz, entonces va a cortar a la cónica y va a determinar, por ejemplo, ese tipo de línea. Por supuesto que esto es infinito, o sea, el cono es infinito y las ramas de la parábola en realidad siguen hasta el infinito, ¿verdad? Nada más que nosotros hacemos una porción de ese cono y cortamos una porción, pero en realidad sabemos que el cono es infinito y eso continúa. Las ramas de la parábola responden a la función cuadrática que ustedes ya conocen como y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Qué más conocen? Y conocen que esta expresión también se puede escribir como a por x menos x1 por x menos x2. Si tiene raíces reales, si corta los ejes, entonces la ecuación también puede tener esta forma factorizada, en función de sus raíces y del término principal. ¿Qué más sabíamos? Que si era A positivo o negativo, era abierta hacia arriba, hacia abajo, en el eje Y, con un eje de simetría vertical, y que el X del vértice se podía calcular como menos B sobre 2A, que es el primer término que tiene la fórmula de Bhaskara, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Esta primera partecita, sin la raíz, sin el más menos, nos da las coordenadas del vértice de la parábola. Esto está hasta donde ustedes conocen como función cuadrática. Nosotros lo vamos a ver desde otro punto de vista con otro formato. La ecuación nos va a permitir encontrar los parámetros que definen esta función. Hasta ahora ustedes conocen las raíces, el eje de simetría, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Nosotros vamos a ver todas las variantes que tienen que ver con la parábola de eje focal horizontal o de eje focal vertical. También abiertas las ramas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, según consideremos algunas cuestiones dentro de un rato. ¿Qué más? Ustedes ya vieron función cuadrática en análisis matemático, pero nosotros vemos función cuadrática en física. Digo, nosotros, los alumnos míos de física y los del ingeniero Feinstein, lo mismo, han visto función cuadrática, una de las tantas, la que corresponde a la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. No es la única, pero ustedes recordarán que calculábamos la posición que podía ser en X o en Y, y hablamos de un X sub 0 más B sub 0 por T, más o menos, generalmente ponemos más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta expresión, como siempre, los matemáticos y los físicos se pelean. Ahora estoy de un lado, los martes estoy del otro lado. Fíjense, nosotros escribimos la función en matemática como polinomios decreciente, grado 2, 1 y 0. En física, para hacer la contra, escribimos al revés. Grado 0, grado 1, grado 2. La variable independiente es el tiempo. La variable dependiente es X.
también podemos escribir en vez de X, Y, cuando hablamos de caída libre o tiro vertical, o un movimiento en el eje vertical, y sub 0, v 0 por t, más o menos la aceleración por tiempo al cuadrado, la aceleración como gravedad, todo este término que acompaña el t cuadrado es el coeficiente principal, la velocidad inicial es el coeficiente lineal, y el término independiente era la posición inicial en el eje que estuvieran trabajando y como se les diera la gana. No es la única, hay muchas otras ecuaciones cuadráticas que aplicamos en física, que aplicamos en química, en otras materias, en otras asignaturas. Hasta aquí lo conocido, esto porque vimos la semana pasada dónde se originaba, estamos hablando que lo usamos en matemática, que lo usamos en física, y se puede seguir usando en otras aplicaciones como ecuaciones cuadráticas o funciones. Nosotros no lo vamos a ver como función. Nosotros vamos a visualizar esto como una ecuación, una igualdad. Entonces acá no hay el concepto de unicidad, existencia, nada. Acá hacemos la gráfica de acuerdo a la ecuación. Así como hicimos la circunferencia. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la parábola. La parábola es el lugar geométrico, lo expresamos así, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una recta, esa recta la vamos a llamar directriz, y de un punto fijo llamado foco. Y acá entra el foco, el famoso foco que utilizamos en óptica, no solamente en óptica. Bien, esa es la definición, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una recta, de tal forma que nosotros ahora, al hacer el gráfico, nosotros vamos a hacer una de eje focal vertical, horizontal, para demostrar. Entonces tomamos el sistema de ejes ordenados cartesianos con X y con Y, y definimos esta recta que llamamos directriz. O sea, una recta que es la directriz y acá va a estar el vértice de la parábola, entonces a la misma distancia del otro lado va a estar lo que llamamos foco. De tal forma, este punto pertenece a la parábola, ¿por qué? Porque está a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces hay que encontrar otros puntos que tengan esa misma condición, que se encuentren a la misma distancia. Entonces fíjense en lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una escuadra. Vamos a buscar una escuadra primero. Profe, ahí dice todos los puntos que, ¿qué dice después de eso? Que equidistan. Acá dice equidistan. Ah, gracias, profe. Equidistan, igual distancia. Pueden poner ustedes que están igual distancia si no les gusta la palabra equidistan. Bien. Un método para construir, bueno, nosotros sabemos que a través de una función o a través de la ecuación damos valores a X, obtenemos valores de Y, graficamos, pero ahora estamos definiéndola, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar para distintos valores en el eje Y, ¿sí? Distintos puntos, decir, bueno, a ver, yo quiero que tenga este valor, este valor, este valor, entonces lo que hacemos allí es decir, trazando una línea horizontal, ¿sí? Marcar que la distancia del punto que va a estar sobre esta línea paralela al eje X, el punto tiene que estar en un lugar, obviamente que si el punto este que es el vértice, que está acá abajo, está a la misma distancia, esa distancia la vamos a llamar P sobre 2.
O sea que la distancia entre la directriz y el foco, en definitiva, va a ser una distancia que llamamos P. Entonces, a la mitad de esa distancia tenemos para un lado el foco, para el otro lado la directriz. Ahora fíjense, si yo tomo para esta altura de I, el punto no puede estar acá, porque esta distancia con respecto a esta hipotenusa es mucho, esto es menor que esta distancia. Entonces lo que se hace para construir es, desde el foco hasta este punto sobre la directriz, marcamos acá el punto medio. Esto, como esta distancia igual a esta distancia, entonces este punto está a la mitad. O sea que ustedes pueden tomar la regla, medir esta, es decir, acá hay 6 centímetros, entonces a los 3 centímetros marco la mitad. Y en esa línea, que yo no tracé, que voy a trazar ahora, con la escuadra buscamos la línea perpendicular a ella. O sea, lo que hacemos es apoyar allí, cosa que acá esté la línea, y acá trazamos la perpendicular, hasta que corte a este punto. ¿Se entendió? Defino yo esta altura, cualquiera, a la mitad busco un punto donde voy a trazar una perpendicular. Este va a ser un punto de la parábola. ¿Por qué? Porque cumple esta consigna. ¿Cómo sabemos que cumple esta consigna? Porque si ustedes unen ese punto con el foco, resulta que esto es un triángulo rectángulo y generamos dos triángulos semejantes. Tan semejantes que son iguales. ¿Por qué? Porque si esto es la mitad, esta distancia es P, esta distancia es P, esta distancia es igual a esta, entonces este triangulito que está acá es igual a este triangulito, es semejante. Por lo tanto, esta distancia es igual a esta distancia. Lo que quiero decir es, esta distancia es igual a esta distancia. Esta distancia es igual a esta distancia. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces, tengo esta distancia igual a esta, compartiendo este cateto, esta distancia y esta distancia son iguales. Entonces, esto es igual a esto. Por lo tanto, la distancia de la directriz a este punto es igual que de ese punto al foco. Bien, podemos utilizar otro punto. Hacemos el mismo trazado. Acá yo tengo 9 centímetros y medio. Busco la mitad, 4,75. En esa dirección trazaría yo la perpendicular a esta línea que estoy marcando. Esto está a la misma distancia. Acá trazaría una horizontal. Y acá buscaría la perpendicular. Lo puedo hacer de este lado, lo puedo hacer de este lado. Si buscamos la perpendicular allí, vamos a interceptar en este punto. Ese punto va a tener ¿qué característica? La distancia de acá a acá va a ser la misma distancia que acá a acá. Y hay otro punto importante, que es trazar una perpendicular, acá al foco, y trazar con la misma distancia que tengo acá, que son 12 centímetros, entonces mido 12 centímetros para arriba. Reitero, si acá hay 12 centímetros, quiere decir que acá hay 12 centímetros. ¿Por qué? Porque esta es perpendicular a la base. Entonces, la distancia que hay acá es la distancia P, y la misma distancia que hay del punto a la directriz, la misma distancia del punto al foco. Fíjense que la distancia del punto a la directriz se mide en una perpendicular, pero la distancia al foco es una sola, es esta distancia. Así puedo obtener todos los puntos que yo quiera. Reitero, defino una altura, tomo la mitad, uno con el foco, y en esa mitad trazo una perpendicular hasta cortar la horizontal. Así voy a ir obteniendo diferentes puntos. Entonces después, con una plantilla de curvas, con un pistolete, ¿conocen lo que es un pistolete? Los que han ido al industrial deben haber utilizado un pistolete.
Es un instrumento con muchas curvas. Es un instrumento con muchas curvas, más curvas que una mujer. Los que vienen normalmente son este tipo, los que no han ido al industrial o los que no han tenido dibujo técnico. Esto es un instrumento para dibujar. Tienen 3 piezas, los que vienen con 3 piezas, con diferentes radios de curvatura. Entonces lo que uno hace es ir buscando cuál es el que se asemeja y que puede contener a los puntos. Y luego va trazando. Entonces, eso yo lo voy a hacer a mano, obviamente, pero uniendo estos puntos tenemos ¿qué cosa? Las ramas de la parábola. En esta oportunidad, lo que debiéramos hacer, en vez de hacer todo un trazado, es tomar el simétrico hacia abajo. O sea, si desde este punto que manejé yo acá tengo 6 centímetros, para abajo, a los 6 centímetros tengo otro punto. Luego este otro, que estaba a 9 centímetros, 9, 9, 18, acá tengo el otro punto. Y este otro que era 12 centímetros, 12 y 12, 24, y justo me da acá. Entonces, con el curvilíneo, con la plantilla de curvas, trazo las ramas de la parábola, que dijimos que es infinita. ¿Se entendió hasta allí? Sí, Eso profe. respetando la definición. Entonces vamos de nuevo con la definición. Este punto que está acá debe respetar que la distancia a la directriz, medida allí en forma perpendicular, esa distancia, la marcamos bien, tiene que ser igual a ¿quién? A esta distancia. Bien, los otros eran líneas auxiliares para construir la gráfica. Entonces, esta distancia igual a esta distancia. Eso se tiene que verificar de esa forma. Nosotros cuando tomamos la evaluación en general no hacemos esto, porque la gráfica cuesta un poco más armarla y todo lo demás. Estamos hablando de la evaluación, pero después en la práctica, para que ustedes puedan hacerlo en el dibujo técnico, en una lámina o en un papel cuadriculado, para que vean que se cumple. Vamos a definir acá entonces un punto P. Ese punto P tiene coordenadas X, Y. Obviamente acá está el eje X y este el eje Y. Como el vértice está en el origen de coordenadas, vamos a definir una parábola centrada. El centro de la parábola va a ser para nosotros el vértice. El centro es el vértice. A una distancia P sobre 2 está el foco y la directriz está en menos P sobre 2. Este punto es menos P sobre 2. Por lo tanto, la definición dice que esta distancia del punto P al foco F, la distancia del punto P al foco F, tiene que ser igual a la distancia del punto P a este punto que llamamos Q, por darle un nombre. QP. El segmento PF igual al segmento PQ en cualquier parte donde esté. Por eso hablamos de un punto genérico. Y esto nos va a llevar a ¿qué? A encontrar la ecuación canónica. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a reemplazar. ¿Cómo calculo PF? Bueno, como es un punto cualquiera, si yo bajo acá una perpendicular, ¿qué es lo que sabemos? Que respecto de esa perpendicular, 90 grados, la altura que tiene ese punto lo mide la ordenada Y. ¿Y quién da la abscisa que está acá? Y esto mide X, porque este punto es la abscisa X, pero X es todo esto. Y esta distancia, que si yo a X le resto P sobre 2, me va a quedar esto. O sea que esto que está acá es X menos P sobre 2. ¿Se entiende eso, no? Este segmento, la abscisa X del punto, le resto este parámetro P sobre 2.
Este cateto y este cateto en un triángulo rectángulo me dicen que PF es la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea, por don Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Paso el cuadrado como raíz. Entonces tengo esa distancia. ¿Quién es? PF. ¿Cuánto vale PQ? Y PQ es la suma del valor de X más esta distancia en valor absoluto. No estamos midiendo la abscisa acá que es negativa. Estamos diciendo esta distancia igual a esta distancia y esto mide P sobre 2. ¿Y esto quién lo mide? Lo mide la abscisa X. Quiere decir que es igual a X más P sobre 2. La suma, toda esta distancia de QP es igual a esta distancia PF. De allí vamos a encontrar la ecuación canónica. ¿Cómo? Eliminando la raíz. ¿Cómo eliminamos la raíz? Y bueno, nosotros eliminamos la raíz si elevamos al miembro a miembro al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado de este lado, elevamos al cuadrado de este lado. Entonces ese cuadrado con la raíz se va a cancelar y es como si la raíz hubiera pasado como potencia del otro lado. Tenemos el cuadrado de un binomio que nos dice que es el cuadrado del primero, más por menos menos, el doble producto, pero el 2 con este 2 se va a simplificar, entonces va a quedar XP. Doble producto del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo, o sea, P cuadrado sobre 4. P al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces tengo desarrollado el trinomio. Más Y al cuadrado, o si ustedes quieren, Y al cuadrado. Y del otro lado, el cuadrado en binomio. X al cuadrado más 2X por P sobre 2. Hemos dicho que el 2 se simplifica. Más el cuadrado de P sobre 2. O sea, de nuevo, P cuadrado sobre 4. ¿Qué encontramos de interesante? Que el X cuadrado y el X cuadrado, si lo paso restando, se cancelan. El P cuadrado sobre 4, con el P cuadrado sobre 4, también, si lo paso para el otro lado, se cancelan. Entonces me quedó algo relativamente sencillo, que es Y cuadrado, y este menos XP pasa para el otro lado como más XP. Entonces, XP más XP, 2XP, o al revés, 2PX. Así de sencillita es la ecuación canónica de la parábola centrada con eje focal horizontal. Entonces le vamos a poner allí. Ecuación canónica. Recuerden que canónico no tiene que ver con la iglesia, cuando lo canonizan. Sino canónico viene de canon, canon viene de patrón. La ecuación canónica, de acá sacamos el patrón P, el que define la parábola. O sea, esa longitud, si P es más grande, es más abierta la parábola. Si P es más pequeño, al revés. Si P es más pequeño, la parábola se abre y si es más grande, se cierra. Entonces, ecuación canónica de la parábola centrada. De la parábola centrada. Con eje focal horizontal. Con H y Z. ¿Por qué? Este es el eje focal. El eje X es el eje focal. Es el eje de simetría que contiene al foco y al vértice. Es perpendicular al eje de ordenadas. Hay 90 grados. Además, hay un elemento más. Nosotros acá vemos que los elementos que tiene son
Por un lado, el foco. ¿Dónde está el foco? Y si es centrada y todo lo demás, está en P sobre 2 en X y 0 en Y. Tiene un vértice. Con B corta, acento, tilde en la E y con C. Vértice. ¿Dónde está el vértice? En 0, 0. Por eso es central. Tiene una directriz, que es una recta. Pero la recta tiene ecuación X igual a una constante. Para cualquier valor de Y, X vale siempre lo mismo. ¿Cuánto vale? Profe, ¿puede bajar la cámara? P Que ya sobre no se 2. ve ahí. Sí, señor. ¿Vamos bien hasta ahí? La ecuación de la vale P sobre 2. Esperen que veo acá. Profe no sabe. ¿Está grabando? Sí. Profe no sabe cuándo es el regulatorio. No, aproximadamente no lo sé porque le contesto lo mismo que ayer. Hasta que los JTP no envíen las notas, no podemos definir una fecha. Yo pongo la fecha que el recuperatorio es el día 15 y resulta que, o el 14, y resulta que el profesor le entrega las notas el día 12. Entonces usted recién se entera ahí que no aprobó. Hay muchos que ya saben que les ha ido mal, pero hay otros que están ahí indecisos porque pueden arañar un 4. Cuando tenga todas las notas, ahí nos vamos a juntar con los JTP y vamos a decir tal fecha es el recuperatorio. Bien, terminemos por favor. Elementos. Foco, vértice y directriz. No hay más. Sí hay más. Hay algo que llamamos lado recto. Sí, lo resumimos con LR. Acuérdense, en La Rioja. El lado recto es una cuerda focal. Cuerda focal. O sea, este punto pasa por el foco y une con otro punto. Este punto pasa por acá y une otro punto. Dos puntos de la parábola que pasen por el foco determinan un segmento que se llama cuerda focal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la cuerda focal esta en particular es perpendicular al eje de simetría. O sea que de nuevo, con una escuadrita, nosotros ya habíamos trazado acá del foco, yo les había dicho, tomen la distancia P hacia arriba. Y va a ser la misma distancia hacia abajo. Este segmento que estoy marcando acá, de esta forma, para que se note, que une un punto de la parábola con otro punto de la parábola, que es perpendicular al eje, ese segmento, que le vamos a poner este segmento, LR, para que se acuerden bien, es el lado recto. ¿Cuánto mide? Y si yo dije que esto era P y esto era P, mide 2 veces P. O sea que el lado recto es igual a 2 veces P. 2 veces esta distancia. Ya tienen entonces con la ecuación, sabiendo cuánto vale 2P, ya tienen cuánto es la apertura de las ramas. Ese valor 2P lo dividen en 4 y les da P sobre 2. Entonces tienen esta distancia. Y luego tienen con 2P esta distancia. Tienen 3 puntos para saber aproximadamente cómo es la abertura de esa parábola. Nosotros no teníamos esta ecuación, nosotros tenemos la ecuación igual a x cuadrado. El A estaba acompañando al término cuadrático. En cambio acá, eso que llamamos A no está acompañando al término cuadrático, está acompañando al término lineal. Al x elevado a la 1. Quiere decir, antes que me olvide, ¿cómo sé yo que vale 2P? Porque lo dije acá, pero además porque si yo a x
le asigno el valor del foco. ¿Cuál es el valor del foco? P sobre 2. Vale P sobre 2. Si yo reemplazo P sobre 2, el 2 con el 2 simplifica y me queda P por P, P cuadrado. O sea que cuando yo reemplazo I cuadrado igual a 2P por X, que vale P sobre 2, el 2 con el 2 se va y el cuadrado pasa como raíz, y la raíz cuadrada de P cuadrado es P. Entonces I va a ser igual a más menos P. O sea, acá en el eje Y, este punto es P, porque hemos dicho que era la misma distancia I. Y acá abajo en el eje Y, este valor, ¿cuánto es? Menos P. Entonces, si tengo P y menos P, en valor absoluto, la distancia es 2 veces P. Esto ocurre siempre así. Bien. No contento con esto, podemos descentrarla. ¿Qué significa descentrarla? Podemos hacer, ¿qué dice después de cuerda focal? Perpendicular al eje. Perpendicular al eje. Después les mando la fotito. Tienen que ver el pizarrón. Acá dice cuerda focal perpendicular al eje focal. Perpendicular. Profe, ¿qué dice en ecuación canónica? Ecuación canónica de la parábola. Esto que está gracias. muy feo es una P. Cuando vean la P así en forma gótica, es parábola. Cuando vean la letra C, circunferencia, la E, elipse, la H, hipérbola. Bien. En este mismo gráfico, si el vértice no estuviera en el origen de coordenadas, estuviera en cualquier otro lado se entiende que yo tengo ahora un nuevo eje, este es el eje Y, y este es mi nuevo eje X. La parábola sigue respetando lo mismo, tiene el foco, la directriz, a la misma distancia, la gráfica no cambia. Lo único que he hecho yo es desplazar el eje Y hacia acá y el eje X hacia acá. Entonces, el vértice va a tomar acá, en el nuevo eje X, una abscisa que llamamos H, igual que en la circunferencia. Y una ordenada que llamamos K. Entonces va a estar desplazado el valor de I en K y el valor de X en H unidades. Entonces, la misma ecuación se va a poder escribir I menos K al cuadrado igual a 2P por X menos H. Lo que estoy escribiendo ahí es la ecuación canónica de la misma parábola, pero está descentrada. El origen pasó a estar acá abajo, acá está el origen de coordenadas, el 0, 0, acá es el origen. Entonces, el estudio es exactamente lo mismo, no vamos a hacer ese desarrollo porque no tiene sentido. Desplazamos el vértice hacia el eje, hacia la izquierda, entonces queda en I menos K. Desplazamos hacia abajo el eje X, entonces queda en X menos H. O sea, la estructura es la misma, nada más que en vez de poner I, ponemos I cuadrado. Y esta es más general que aquella. ¿Por qué? Porque si H y K valen 0, significa que el vértice está acá en el origen. Entonces la parábola es centrada. Esto que está acá, entonces, es la ecuación canónica de la parábola descentrada, también con eje focal horizontal. Es lo mismo, nada más que en vez de centrada es descentrada. ¿Qué es lo que me restaría? Que cuando ustedes tengan este término multiplicado al X, o este término que multiplica la X, igual que el concepto que teníamos de las parábolas cuando veíamos en función cuadrática,
Si esto es positivo, las ramas van abiertas hacia el semieje positivo de las X. Pero si este 2P llegara a ser negativo, en cualquiera de los dos casos, las ramas serían abiertas hacia la izquierda o hacia el lado negativo de los P. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese 2P lo podemos escribir por acá. 2P mayor que 0 significa positivo, abierto hacia la derecha. 2P menor que 0, abierto hacia la izquierda. O sea, el foco siempre está adentro de la parábola. ¿Se entiende eso, no? Y por último, si no es de eje focal horizontal, es de eje focal vertical, tal cual ustedes la conocían en la función cuadrática. Esto no sería una función, porque para un valor de x, tengo un valor de y ahí arriba y tengo un valor de y acá abajo. No cumpliría con la condición de unicidad. Por eso no hablamos de funciones, hablamos de ecuaciones. Por lo tanto, si yo cambio y escribo x menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k, he cambiado ¿qué cosa? A x por la h, y ahí tengo el y igual a x cuadrado. Entonces, y igual a x cuadrado es lo que ustedes conocían como la función cuadrada. Entonces, al cambiarle las variables, en vez de y, x menos h al cuadrado, y en vez de x, y, esta va a ser entonces ahora la ecuación canónica de la parábola descentrada, pero con eje focal vertical. Con las mismas consignas que pusimos acá. Si 2p es mayor que 0, es para arriba. Si 2p es menor que 0, la parábola tiene las ramas abiertas hacia abajo. Esto es las descentradas. Si fuera centrada, h y k valdrían 0, entonces tendría x al cuadrado igual a 2p por y. Y esto en definitiva sería la misma, pero centrada. El vértice está en el origen de coordenadas. Bien, eso es lo que debo saber de las ecuaciones. ¿Cómo son su forma canónica? Profe, ¿puedes repetirlo cómo llegó a la última ecuación? La última ecuación. Nosotros partimos de esta ecuación que era centrada y después la descentramos. De la descentrada con eje focal horizontal pasamos al eje focal vertical cambiando el y por el x y el x por el y. Tiene la misma estructura. No vamos a volver a hacer todo ese desarrollo en el gráfico para que verifique la diferencia, la equidistancia entre el foco y la directriz. Y de esta ecuación a esta última, si h vale 0 y k vale 0, el vértice está en el origen. Entonces, como h vale 0, queda x al cuadrado. Y como k vale 0, queda la y solita. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Estas últimas dos son con eje focal vertical. Parábola para arriba o para abajo. ¿De qué va a depender? De que ese 2p sea positivo o negativo. Las otras dos primeras que hicimos acá, eje focal horizontal. Parábola para un lado o parábola para el otro lado. Pero eso no es todo, porque nosotros tenemos que hacer al revés, partir de la ecuación general para llegar a la ecuación canónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos esta, que es la más larga, la descentrada, vamos a partir entonces, ahora vamos a tomar el pizarrón de nuevo, más arriba. No les mostré la foto, ¿no?
Ahí no se ve bien por la luz. Son dos caricaturas. No, que no se ve bien por el reflejo que da la luz sobre eso. No, tampoco. Menos. Bueno, en otro momento y en otro ángulo le vamos a mostrar de otra forma. Ahora giramos un poquito la cámara para este lado y vamos a trabajar acá en esta esquina. Entonces, ¿de qué vamos a partir? De I menos K al cuadrado igual a 2P por X menos H. ¿Qué es lo que llegamos a la ecuación canónica de la parábola descentrada con eje focal horizontal? Lo mismo que hacemos antes, desarrollamos el cuadrado del binomio, I cuadrado menos 2K por I más K cuadrado igual a 2P por X menos 2P por H. Igualando todo a cero, nos queda I cuadrado menos 2P por X menos 2K por I más K cuadrado más 2pH igual a 0. De la ecuación general que nosotros hablábamos la semana pasada, ax cuadrado más bx por i más 6 cuadrado más dx más ei más f igual a 0, tenemos un término cuadrático en i, el término rectangular x por y no lo trabajamos. No tenemos el término cuadrático en x. Tenemos solamente un término cuadrático en y. Tenemos el término lineal en x, tenemos el término lineal en y, y todo esto será el término independiente. Entonces, en la ecuación general, ¿cómo me voy a dar cuenta que hay una parábola? Porque tengo un solo término cuadrado. O tengo el x cuadrado o tengo el y cuadrado. ¿Cuándo voy a tener x cuadrado? Cuando sea de eje focal vertical. Cuando la parábola sea simétrica respecto al eje y o de un eje paralelo al eje y. Entonces voy a tener un término x cuadrado. Ustedes piensen y recuerden que la función cuadrática es y igual a x al cuadrado, de eje focal vertical. En cambio, cuando es y cuadrado, por descarte voy a saber que no es vertical, que es horizontal. Es fácil darse cuenta cuándo es horizontal y cuándo es vertical. Digo que es fácil, pero siempre que tomamos una evaluación, ya sea parcial o final, hacen todo el desarrollo bien, pero resulta que cuando van a gráfica, tienen una que es de eje focal horizontal y grafican una vertical o viceversa. Es para matarlo. Porque hacer todo el trabajo, para nada. ¿Por qué? Porque conceptualmente ellos dicen, no tienen ni idea qué es lo que está haciendo. Bueno. Estaba viendo ahí que había algo en el chat. Ahora, de la ecuación general, como está así, nosotros podemos pasar a la ecuación canónica, o sea, hacer el proceso inverso, teniendo c por i cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, nosotros lo que hacemos es dividir todo por c, toda la ecuación por c. ¿Para qué? Para que me quede el i cuadrado solo, más d sobre c por x, más e sobre c por y, más f sobre c igual a 0.
Entonces vamos a tener una nueva expresión como i cuadrado más d' por x, e sobre c lo vamos a llamar e' por i y f sobre c lo vamos a llamar f'. O sea que en la ecuación ustedes dividen por ese mismo número, se dice 5i cuadrado dividen todo por 5. ¿Por qué quiero que el i cuadrado esté solo? Porque yo tengo que volver a la ecuación i menos k al cuadrado. Tengo que armar, igual que el jueves pasado, un trinomio cuadrado perfecto. O sea, vamos a juntar el i cuadrado con ¿quién? Con el e por i. Le voy a sumar y le voy a restar lo mismo. Para que no altere la expresión. ¿Qué había que hacer? Tomar este elemento, que era el término lineal, y dividirlo en dos, porque yo estoy buscando el doble producto del primero por el segundo. El primero es i, porque tengo el i cuadrado. Entonces, el cuadrado del segundo va a aparecer como e sobre 2 elevado al cuadrado. O sea, e cuadrado sobre 4. Si yo le sumo y le resto, e cuadrado sobre 4 se pueden cancelar y me queda la misma expresión. ¿Para qué hice eso? Para formar entonces este trinomio cuadrado perfecto, que va a ser i más e sobre 2 elevado al cuadrado. Cuadrado de i y el cuadrado de están los dos cuadrados. Y el doble producto se va a simplificar el 2 con el 2 del doble producto y me va a quedar e por i. Y del otro lado va a aparecer el menos d por x más e cuadrado sobre 4 menos f. Este que está restando pasa sumando, este que está sumando pasa restando, este que está sumando pasa restando. Esto que está acá, cambio de signo, sería el menos k. Me falta acá, de esta expresión, sacar factor común el d. Menos d para que quede la x solita. Y lo que sobra es menos h. Entonces, si yo puedo sacar factor común menos d. Profe, ¿de dónde sacó el e sobre 4? E cuadrado sobre 4. Sí, e cuadrado sobre 4. Porque lo mismo que la clase pasada, cuando vimos circunferencia, yo le dije, si usted tiene que armar con esos dos términos un trinomio cuadrado perfecto, a usted le está faltando el cuadrado perfecto para formar el trinomio. ¿Cómo lo inventamos? Tomamos este número y lo dividimos por 2. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el doble producto, ¿qué aparece? 2 por i por k. El i ya lo tengo. Este término representaría el 2k. Entonces, para encontrar k, porque aparece k al cuadrado, yo necesito algo al cuadrado acá, ¿qué hago con el 2k? Lo divido en 2 para que me dé k y lo elevo al cuadrado. E sobre 2. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? E cuadrado sobre 4. Cuando yo introduzco el e cuadrado sobre 4, no estoy alterando la ecuación, la igualdad. ¿Por qué? Porque sumo y resto lo mismo. Es como si usted tiene una ecuación y dice, le sumo 5 y le resto 5. Se cancela el 5 con el menos 5 y queda la misma ecuación que había antes, ¿o no? Pero ese término que yo sumé me genera acá, con estos tres términos, un trinomio cuadrado perfecto. Que lo escribo como i más e sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Usted repase. Cuando hace el cuadrado del binomio, hace el cuadrado del primero, está acá. 2 por i por e sobre 2. El 2 con el 2 se le simplifica y le queda e por i. Ahí está. Más el cuadrado del segundo. E al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Entonces,
Este cuadrado representa estos tres términos. ¿De dónde saqué estos tres términos y haber sumado y restado lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Haber tomado el término lineal y dividirlo en 2, para que me dé este término. Pero para sumar y restar, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que llevar al cuadrado. No se haga problema ahora porque falta elipse, falta hipérbole y falta que haga un montón de ejercicios donde va a aprender a completar trinomios cuadrados perfectos. Quedaba, si yo saco factor común menos d, me queda la x, menos d por x, ahí está, menos d por x. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? ¿Sí? Gracias. Si ahora queremos que yo distribuya el x acá, entonces el e cuadrado menos f este va a quedar dividiendo en menos d. Voy a tener más e cuadrado menos f sobre menos d. Pues yo distribuyo este por este, acá me faltó el 4. Bueno, va a quedar horrible. Entonces, cuando sacan un factor que no está, lo tienen que poner dividiendo. E cuadrado sobre 4 menos f dividido en menos d. Si yo distribuyo menos d por x, menos dx. Y este distribuido ahí se simplifica el menos d con el menos d y me queda la misma expresión anterior. Todo esto va a ser el h. Este va a ser el k. Y el menos d va a representar el 2p. Bueno, pero esto, que yo lo estoy haciendo así con letras, que a ustedes los marea y los confunde, en la práctica es mucho más sencillo. Armamos una ecuación cuadrática de una parábola. Y ustedes van a tener, por ejemplo, 2y cuadrado menos 8x más 4y, qué sé yo, menos 6 igual a 6. Esa es la ecuación que van a encontrar. Término cuadrático en y solamente, o en x. Si está en y, es horizontal. ¿Cómo transformamos esto en una ecuación canónica? En y menos k al cuadrado igual a 2p por x menos h. Muy fácil. Este 2 está sobrando. ¿Qué significa? Que tienen que dividir todo por 2. Dividimos por 2. Entonces, 2y cuadrado dividido en 2, y al cuadrado. Menos 8x dividido en 2, menos 4x. 4 dividido en 2, 2y. 6 dividido en 2, 3. 0 dividido en 2, 0. Tengo la misma ecuación, una ecuación equivalente. ¿Qué debo juntar? El y cuadrado con el 2y. Y acá viene la parte esta que usted pregunta recién. Este 2y sería el doble producto del primero por el segundo. Entonces, si yo el 2 lo divido en 2, me va a dar 1. Quiere decir que el segundo término es 1, pero elevado al cuadrado. Pero elevado al cuadrado. Ustedes saben que la profesora me roba los marcadores. Acá está. Reitero. No importa qué número sea este. En este dio casualidad que sea 2. Si yo acá hubiera puesto 12, al dividir toda la ecuación por 2 me hubiera dado 6y. El 6 se puede descomponer como 2 por 3 por y. ¿Está bien? Entonces, si yo lo divido en 2 me da 3.
Pero ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces allí es donde usted divide por 2 y eleva al cuadrado. Más 9. Menos 9. ¿Altera la expresión anterior? No, porque estas dos se pueden cancelar. ¿Qué más tienen? Tienen menos 4x, que lo pasa para el otro lado. Tienen menos 3, que lo pasa para el otro lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es decir, acá formé un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué forma tiene? I más 3 elevado al cuadrado. Miren, I al cuadrado el primero, el cuadrado el segundo. 3 al cuadrado, 9. 2 por I por 3, 6I. O sea, en esa expresión completamos cuadrados para formar un trinomio cuadrado perfecto. Igual, este menos 9 sobra. Entonces tengo 4x más 3 más 9 más 12. Entonces, ¿qué debe hacer? Sacar factor común el 4, porque tiene que quedar la x sola. Entonces, si saco factor común el 4, ¿qué me va a quedar? X. Saco el 4, me queda 3. 4 por x, 4x, 4 por 3, 12. Listo, llegamos a la ecuación i más 3 elevado al cuadrado igual a 4 por x más 3. Esa ecuación dice que el vértice de la parábola está en menos 3 en x, siempre cambio de signo, y menos 3 en y. Ahí está el vértice. 2p vale 4. Por lo tanto, p vale 2. Y p sobre 2 vale 1. Eso lo vamos a graficar, por ejemplo. Vamos a buscar el graficador. Vamos a compartir pantalla. Leí algo ahí, pero no sé qué dijo. Y en X más 3 cambia de signo. Claro. En X más 3, porque en las ecuaciones hemos puesto y menos k y h y x menos h. Entonces, para que diga menos acá, tiene que decir y menos menos 3. X menos menos 3, así el menos por el menos es más. En todas las ecuaciones, circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, siempre la descentrada está con el i menos k, siempre sale cambiado el signo. No me puede decir que el vértice está en 3, 3. No, está en menos 3, menos 3. Para extraer los datos, para decir dónde está el vértice está en menos 3 de x, porque menos 3 más 3 es 0, y acá menos 3 más 3 es 0. ¿Vamos? Usted de allí también deduce que 2p vale 4. Por lo tanto, p vale 2, p sobre 2 vale 1. Una unidad. Profe, Luego, y ahí para sacar para hacer el trinomio como el que había dicho, había que dividir en 2 y elevarlo al cuadrado. dividir en 2 y elevar al cuadrado, eso lo aprenden como el Padre Nuestro, aquellos que sean católicos. Aquellos que no, deben aprender que toman el término lineal que acompaña el término cuadrático,
lo dividen en 2 y lo elevan al cuadrado. No importa qué número es. Si dice raíz de 2 por i, bueno, raíz de 2 dividido en 2 y lo elevan al cuadrado y lo suman y lo restan siempre. Siempre que esta variable esté solita y diga más i cuadrado. Si dice menos, no, porque en un trinomio cuadrado perfecto los dos cuadrados, ¿cómo son? Positivos. Si no, no tendrían sentido decir cuadrados perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está el término cuadrático solo, le buscan el término lineal que lo acompañan, el coeficiente numérico lo dividen por 2 y después lo elevan al cuadrado. Lo que les dé, suman y restan. Lo que sumaron les conforma el trinomio. La raíz cuadrada de i cuadrado es i, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque era 6 dividido en 2, 3. Listo, ponen i más 3 al cuadrado. Si acá dice menos 6i, ahí ponen i menos 3. El doble producto define el signo del binomio. ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos al gráfico, que es más bonito que el que yo hago, entonces yo les decía, vamos a compartir acá la pantalla. Ahí están viendo ustedes el sistema de ejes coordenados cartesianos. Y vamos a poner acá en las ecuaciones paréntesis y más 3. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Ponemos igual, ya no sé qué decía, 4 por x más 3. O 4x más 12. 4, paréntesis, x más 3. Escriben la ecuación canónica, le dan el enter y ¿qué hay ahí? Una parábola. ¿La están viendo? Sí, ¿verdad? Ahí está un poquito más, con más color. Fíjense en las escalas. Acá tenemos menos 5 y menos 5, pero este punto que es el vértice, ¿dónde está? Está en menos 3 de x y menos 3 de y. Abajo a la izquierda dicen el punto menos 3,02, menos 3,02. Que sería el vértice de la parábola. El término que acompaña a la x, que es 4, es positivo. Por eso está abierta las ramas hacia la derecha. ¿Cuánto vale? En la ecuación dijimos que 2p valía 4. Si yo lo divido en 2, entonces me queda p igual a 2. Y si lo divido en 2, me da p sobre 2 igual a 1. Quiere decir que en x igual a 1, si yo pongo acá x igual a 1, perdón, una unidad. Si el vértice está en menos 3 y me corro a la izquierda, voy a tener x igual a menos 4. ¿Se entiende lo que digo? Si el vértice está acá, la directriz tiene que estar a la izquierda, ahí en menos 4. ¿Por qué? Porque la distancia p sobre 2 entre el vértice y esto tiene que ser x igual a menos 4. Ahí está la ecuación, la recta directriz. Podemos poner igual a menos 4, a menos 3 y igual a menos 3. Y ahí estamos dibujando el eje de simetría. ¿Y dónde está el foco? El foco está ahí en ese puntito porque está a la distancia p sobre 2, una derecha está en menos 2. Y ahí podemos trazar el segmento que es el lado recto que va desde allí, ¿sí?, hasta aquí abajo.
ese sería el segmento que es el lado recto, nada más que acá no puedo dibujar el lado recto, pero el foco está en ese punto. No sé si esto... Tabla de puntos, integral, tangente. No. No. Bueno, yo le saco una foto y vamos a construirlo. Esto en el graficador está bárbaro, pero nosotros vamos a construir esto como corresponde. Bien, quedó bastante bien llenito el pizarrón. Bueno, me llegó la foto, ¿no? Ahora borramos. Bueno, borré hasta la ecuación, pero vamos a reconstruir. Llegamos a la ecuación y más 3 elevado al cuadrado igual a 4 por x más 3. ¿De dónde hemos partido? Bueno, de haber desarrollado el y cuadrado, pero eran 2y cuadrado. El otro término en y eran 12y. Lo teníamos menos 8x más 12y y menos 6.
igual a 0. ¿Mm? A partir de esta ecuación habíamos dividido todo por 2, nos quedaba y cuadrado más 6y. Esto nos quedaba en menos 4x, lo pasamos como más 4x, y este, al dividirlo en 2 nos quedaba 3, pasaba como más 3. Bueno, todo lo que hicimos ahí abajo de completar trinomios para llegar a esta ecuación canónica, y donde nosotros despejamos, donde decimos que x cambiado de signo está en menos 3 e y está en menos 3. Y que 2p vale 4. Yo tengo que saber que el eje focal es horizontal. ¿Por qué? Porque está el y cuadrado, porque está el x elevado a la 1. Entonces es horizontal. Que si 2p vale 4, y yo paso el 2 dividiendo, 4 dividiendo 2, 2. Si yo lo divido por 2, miembro a miembro, me va a quedar p sobre 2, y 2 dividiendo 2, 1. Esto me sirve para graficar. Ubico el vértice, ubico esto, y con el eje focal horizontal, y además, sabiendo que este valor es positivo, entonces abierto hacia la derecha. Esto es lo que tengo que ir deduciendo. Esto es como si ustedes estuvieran resolviendo el ejercicio. Hacen la primera parte, que es transformar la ecuación general en la ecuación canónica. Una vez que llegan a esa forma, van extrayendo los datos. Y en el gráfico, dicen, bueno, menos 1, menos 2, menos 3 en x. Menos 1, menos 2, menos 3 en y. En ese punto tengo el vértice de la parábola. Como el eje focal es horizontal, que es en y cuadrado, entonces acá va a estar el eje de simetría. Y como este era positivo, el 2p que está ahí es positivo, es abierto hacia la derecha. Entonces el foco está para este lado. ¿A qué distancia del vértice? A la distancia p sobre 2, o sea que está acá en menos 2. Ahí está el foco. ¿A qué distancia está la directriz? Para el otro lado, en menos 4. Ahí está la directriz. Esta recta es la directriz. Como acá está el vértice y acá está el foco, las ramas son así. Entonces fíjense que cuando ustedes buscan el lado recto, es igual a 2p, el 2p vale 4. Y si que tienen dos unidades para arriba, o sea, si esto es menos 3, se van hasta el menos 1, y acá abajo hasta el menos 5, y ahí está el lado recto, este segmento es el lado recto. Y por ahí pasa la parábola, pasa por ahí, pasa por ahí. Cuando x vale 0, 0 más 3, 3, 3 por 4, 12, el cuadrado pasa como raíz, y después el 3 pasa restando. Quiere decir que si x es igual a 0, y más 3 al cuadrado es igual a 4 por 0 más 3. 0 más 3, 3, 3 más 4, 12, el cuadrado pasa como raíz, y después el más 3 como menos 3. Este 12 es más menos. La raíz de 12 es 2 raíz de 3. Porque 12 es 4 por 3, la raíz de 4 es 2. Menos 3. La raíz de 3 es 1,73. Por 2, 3,46. Entonces tienen más menos 3,46 menos 3. Si toman el más 3,46 menos 3, 3,46 menos 3, 0,46. Por ahí. Y si toman el menos 3,46 menos 3, menos 6,46. Si esto es menos 6, menos 6. Entonces la gráfica pasa por ahí. Por supuesto que sale más bonito en el graficador. Pero ahí tienen la parábola. O sea, yo encontré la intersección con el eje Y, porque ahí equivale 0, estos dos puntos que son los del lado recto. Este segmento es el lado recto.
vértice, foco y directriz. Ahí está todo. Esa es la forma de construir, sale bastante fea la... Profe, creo que lo puso mal el punto ese, porque 3,46 menos 3, 0,46 positivo. Ah, ahí está. Muy bien. Muy atento. Es 0,46, pero como dice, positivo. O sea que 101 por acá. Con razón me daba tan fea. Ahora no quiere decir que está muy linda, pero fíjese que la simetría se puede definir rápidamente, ¿sí? La misma distancia de un lado que del otro. Pero bueno, ahí el profesor estuvo muy desatento. Le he sacado 0,46 positivo y menos 6,46. Por supuesto que eso es aproximado, pero para el gráfico es demasiado, porque no puedo llegar a representar centésimas ahí, estamos trabajando ustedes en el cuaderno con centímetros o milímetros a lo sumo. Bien, ¿entendieron cómo se llega a la ecuación? Lo que estaba anteriormente en la foto, que ya borramos, era el ejercicio donde hacíamos la transformación de la ecuación general a la ecuación canónica. De la canónica sacar los elementos y con ello poder graficar y fijarse lo que haga falta. De estas ecuaciones, por ejemplo, podemos hacer intersección de rectas con parábola. Entonces la recta puede ser que la corte en un solo punto, que sea tangente a la parábola en algún punto, o que la corte en dos puntos. Tengo un montón de posibilidades, pero hago un sistema de ecuaciones, la parábola por un lado, cualquiera de las dos, y la ecuación de la recta por otro lado, hago sustitución, despejo ahí, la reemplazo en la parábola y me fijo si la corta en uno, dos o ningún punto. Siempre va a estar la posibilidad que la corte en un punto, ¿sí? Que la corte en un punto y que la atraviese, que sea secante, pero que también que sea secante y la corte en dos puntos, o que sea tangente, que toque en un solo punto sin atravesar. O que la recta no tenga nada que ver, que sea exterior, que no toque en ningún punto. Eso lo va a definir resolviendo un sistema con la ecuación y igual a x más b, toman la ecuación de la recta y el valor de y lo reemplazan en la ecuación de la parábola, desarrollan y van a sacar una ecuación cuadrada. Si no tiene raíces, porque no la corta. Si me da 0, porque la corta en un solo punto. Pero hay que fijarse si la corta en un punto o es tangente en un punto. Y si me da positivo y encuentro dos raíces porque la corta en dos puntos, tengo una recta secante que corta la parábola en dos puntos. Eso es más o menos lo que van a hacer y eso está en la práctica. Lo van a resolver ustedes en la práctica. Yo les doy, por supuesto, un ejercicio modo de ejemplo. Bueno. Acá hay otro. Vemos otro ejemplo. Nos desplazamos un poquito a la derecha. En el mismo libro dice 24 menos x cuadrado menos 8y. 24 menos x cuadrado menos 8y. Igual a 0. Es una ecuación. ¿Por qué me doy cuenta que es una parábola? Porque hay un solo término cuadrado, el x cuadrado. Al revés de esta, que era y cuadrado, quiere decir que esta va a ser vertical, tendría que tener igual a x cuadrado. Fíjense que ustedes pueden, a lo clásico que sería despejar y encontrar la ecuación
la ecuación cuadrática como función cuadrática. Pero no. Nosotros lo tenemos que llevar a la forma que diga x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. Esa es la forma que viene. Por supuesto que el h vale 0. ¿Por qué? Porque tengo el x cuadrado solo, no tengo el término lineal en x para hacer un trinomio cuadrado perfecto. O sea que ya está el x cuadrado solito. Pero está negativo. Por lo tanto, si multiplico por menos 1, me va a quedar positivo el x cuadrado. O si ustedes quieren, lo escribimos del otro lado. Entonces ponemos 24 menos 8i igual a x al cuadrado. Lo pasé para el otro lado. Acá tiene que estar el i solo, porque tiene que ser i menos k. El i positivo. O sea que saco factor común menos 8i, menos 8 por i, menos 8i. Y 24 dio el menos 8, menos 3. Dije menos 3. Entonces repito, menos 8 por i, menos 8i. Menos 8 por menos 3, menos por menos más, 8 por 3, 24. Igual a quién, al x al cuadrado. Yo ya tengo la forma x menos h al cuadrado. Porque esto es lo mismo que escribir x menos 0 al cuadrado. Total, x menos 0 es x. Entonces el vértice tiene coordenadas en 0 y acá en 3, cambiado el signo. 0, 3. Vértice. Fíjense que el término que acompaña ahí es el 2p. 2p igual a menos 8. ¿Cómo es menor que 0? Como ya habíamos dicho, que era eje focal vertical, entonces al ser negativo el 2p es abierta las ramas hacia abajo, hacia el semieje negativo de la sí. Entonces fíjense en cómo vamos construyendo. ¿Qué hacemos? Buscamos en 0, 1, 2, 1, 2, 3. Ahí en el eje Y, 0, 3. Cero en X, 3 en Y. Ahí está el vértice. ¿Para dónde va a ver? Para abajo. Porque es vertical. Entonces el foco está para abajo. ¿A qué distancia? Y bueno, si yo paso el 2 dividiendo, 8 dividiendo 2, 4. En valor absoluto serían 4 unidades. ¿Y cuánto vale P sobre 2? 4 dividiendo 2, 2. 2 unidades para abajo. Acá está el foco. ¿A dónde? En 1. Para arriba, a la misma distancia, está ¿quién? La recta directriz. Lado recto igual a 8 unidades, en valor absoluto, porque era 2P. Entonces, 4 para un lado, 4 para el otro lado, la misma distancia, menos 4. Por ahí, este es el lado recto, por lo tanto la parábola pasa por ahí. ¿Y dónde corta el eje X? Y cuando Y vale 0. Si Y vale 0, X cuadrado es igual a 24. El cuadrado pasa como raíz. La raíz de 24, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 24, cuando Y es igual a 0, X es igual a más o menos 2 raíz de 6. ¿Está bien? 2 por 2, 45. 4,9, ¿puede ser? 4,8, profe. Ay, perdónenme, me equivoqué.
Pero si 4,89. redondeamos ya hace 4,9. Y si es 4,89, yo dije 4,9, usted me está Ya porfiando. se renega nada más. Eso está bueno. Hay que renegar un poco. Si no, no tiene chiste. 9. Entonces, no llega al menos 5, no llega al 5. Un poquito antes corta la parábola, que ustedes ya saben que tiene esta. Listo, tienen el vértice, ponen allí el foco, se encuentra en 0, 1. La ecuación de la directriz es igual a una constante, igual a 5. ¿Por qué? Porque 3 le sumaron 2 unidades, le sumaron P sobre 2. Quedaría que ustedes vayan al graficador, borramos la pantalla y acá escribimos la ecuación. Originalmente la pueden escribir así como está. O pueden ir a la ecuación canónica, que es la que escribimos acá. Menos 8 por i menos 3 igual a x cuadrado. Y si no ponen 24 menos x cuadrado, menos 8i. Igual a 0. Gracias a Dios la máquina entiende, no la transforma en nada por el estilo. ¿Y qué aparece en la gráfica? Que el vértice está ahí en 3. Y observen ustedes que está en 3. Y que si agrandan la pantalla, se me fue en el dibujo, no tanto, el corte que hay a la izquierda en menos 5 está casi en menos 5, en el menos coma 489 que dijimos, 89, 89. Bien, que la distancia del lado recto, que sería una recta trazada acá, en igual a 1, epa, ¿se me va, chicos? Para colmo, el cartel que tengo acá no me deja, ahí está. Ahí volvimos. Está muy sensible esta máquina. Si yo pongo i igual a 1, grafico una recta que pasa por el foco. Entonces el lado recto va desde menos 4 hasta más 4. Si ustedes ven en la gráfica sale exacto este punto que está acá con este punto que está acá. Entre el menos 4 y el 4. Que sería el lado recto. Bien. Visto esto, ustedes ya han tenido un par de ejemplos de cómo resolver la ecuación de una parábola, llevarla de la general a la canónica y en la canónica obtener vértice 2P y con ello construir para dónde está el foco, para dónde está la directriz y hacer una gráfica aproximada. Corroborar, como estos términos que son las raíces, que yo saqué acá más o menos raíz de 24, y no sé qué más, y nada más. Nada más que eso. No hay otra posibilidad. A ver, ¿qué me da esto? Si escribimos...
En el ejercicio de aplicación que hay en el libro, hay uno que dice, ejercicio 3.36, en el punto B, dice la directriz de la parábola 3x cuadrado menos 9x menos 5y igual a 2 en la recta de ecuación y igual a 5 tercios. Y pide que corrobore y determine si eso es verdadero o si es falso. Entonces vamos a bajar la pantalla. Vamos a corrernos un poquito por acá. Lo voy a saltar. Y vamos a escribir allí la ecuación 3x cuadrado menos 9x menos 5y igual a 2. Y me preguntan si es cierto que la directriz es igual a 5 tercios. Se ha dado la ecuación de esta parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque tiene un término cuadrático en x y no tiene un término cuadrático en y. Entonces, de la misma forma que resolvimos las otras, acá, al juntar el x con el x, yo tengo que buscar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué dijimos recién? En el trinomio cuadrado perfecto, lo que buscamos es una expresión x menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k. Esto es lo que buscamos. Tiene que aparecer un x cuadrado cuando cuadrado el binomio. Entonces el 3 está estorbando ahí. Tengo que sacar factor común. El 3. O divido toda la ecuación por 3. Entonces, divido por 3, miembro a miembro. Entonces, 3x cuadrado me queda x cuadrado. 9 en 3, 3x. Este menos 5y pasa por otro lado como más 5y. Lo estoy dividiendo en 3. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Dividimos toda la ecuación por 3 y pasamos el menos 5y para el otro lado. Entonces, en esto, tengo que transformarlo en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué habíamos dicho? Si parece el trinomio, lo que hacemos es tomar el término este, que es el término lineal, y dividirlo en 2. 3 dividido en 2, 1,5. Pero nosotros ponemos como 3 medios. Entonces, al x cuadrado menos 3x le vamos a sumar 3 medios al cuadrado. 9 cuartos y le vamos a restar 9 cuartos. Y del otro lado, 5 tercios de y más 2 tercios. Entonces, esto genera el trinomio que tiene la forma x menos 3 medios elevado al cuadrado. Igual a 5 tercios de y al 2 tercios hay que sumarle 9 cuartos. O sea que son 35 doceavos. ¿Por qué? Porque está restando y pasa sumando. 3 por 4, 12. 12 dividido en 4, 3. Por 9, 27. 12 dividido en 3, 4. Por 2, 8. 27 más 8, 35. El denominador es 2. Pero yo tengo que tener y más o menos un número. El y tiene que estar solito. Entonces este 5 tercios hay que sacarlo factor común. Si saco factor común 5 tercios, en el numerador
Me queda 7, ¿no? Porque 5 por 7, 35. Y en el denominador me queda 4, porque 3 por 4 es 2. Bueno, eso ustedes lo trabajarán con la calculadora, haciendo las cuentitas como corresponden. Entonces van a sacar que esto es el 2p, que hay que dividirlo en 2, entonces me queda 5 sextos, para dar el valor de p, y lo tengo que volver a dividir en 2, 5 doceavos, para sacar la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Como es x cuadrado, es eje focal vertical. ¿Dónde está el vértice? El vértice está en 3 medios de x y en menos 7 cuartos de y. Siempre he cambiado el signo. Bien. Vamos a buscar el borrador. Como es de eje focal vertical, y es hacia arriba porque el 2p es positivo, yo del vértice que tiene 3 medios y 1,5 le tengo que, y en y vale menos 7 cuartos, ese valor de y, tengo que subir la distancia de p sobre 2, o sea, 5 doceavos. Y al restarle 5 doceavos me va a dar dónde está la directriz. Bien. Ahora, 2p igual 5 tercios. P sobre 2 sería dividir esto en 4. 5 sobre 2. ¿Qué hay que hacer con ese 5 sobre 2? Y a partir del vértice, hacia arriba va el foco y hacia abajo va la directriz. Tres medios, 1,5 menos 7 cuartos, por ahí está el foco. Ahí el foco. El vértice. Como es una parábola que dice x al cuadrado de eje focal vertical, eje focal vertical, 2p positivo, 5 tercios es mayor que 0, está abierto hacia arriba. Entonces el foco va para arriba. ¿Y cuánto le tengo que sumar? Le tengo que sumar 5 doceavos. Y tengo que hacer de este punto, que es menos 7 cuartos, tengo que subir 5 doceavos. Que es un valor, si fuera 6 sobre 12 sería 0,5, pero un poco menos de 0,5, o sea que es muy poquitito, y ahí va a estar el foco. Y para abajo, la directriz. Entonces, si ustedes toman la calculadora y hacen, ¿cuánto dije? Menos 7 cuartos, menos 7 sobre 4, le suman la distancia 5 sobre 12 en la calculadora, le va a dar menos un entero, un tercio, o sea, menos 4 tercios. O sea que este valor acá arriba es menos 4 tercios. Ahora tengo menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 3 tercios, menos 4 tercios. Ahí va a estar el foco. ¿Por qué? Porque es hacia arriba. De la ecuación original, si x vale 0, y vale menos 2 quintos, menos 0,4. O
sea que es por donde cortaría acá. El asunto es que la directriz tendríamos que, en vez de sumarle 5/12, restarle 5/12. Porque la directriz está desde el vértice para abajo. Y eso me da menos 2 enteros, o sea, menos 13 sextos. Entonces, a la misma distancia para abajo, voy a tener la directriz con igual a menos 13 sextos. ¿Y es lo que me dijeron a mí, que tiene que dar 5 tercios? No. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque acá cuando dividen por 3 le aparece 5 tercios y por ahí uno se manda y dice, sí, realmente debe ser esa la directriz. Ahora, si yo tuviera duda, yo recién lo veo el ejercicio. Cuando uno tiene duda, ¿qué hace? Se va al graficador. Entonces volvemos a compartir la pantalla. Borramos la pantalla. Y escribimos la ecuación tal cual como nos dan a nosotros. 3x cuadrado menos 9x menos 5y. 3x al cuadrado menos 9x menos 5y igual a 2. ¡Chan, chan! Y ahí está. Vieron que está entre 1 y 2, en 3 medios. Y el valor está en menos 7 cuartos. ¿Dónde está la directriz de esa parábola? Y en una recta que está por debajo de la parábola, porque el foco está dentro de las ramas de la parábola. Entonces, la directriz no puede ser nunca ecuación igual 5 tercios, como da el libro. Entonces, ahí propone indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Y es falso. Esta proposición de que esta parábola tiene directriz igual 5 tercios es falso. ¿Cuánto vale la ecuación de la directriz? Y ya me olvidé, menos 13 sextos. Igual menos 13 sextos. Bueno, está corroborado allí con la gráfica. Bien. Pregunten lo que quieran. Primero vamos a sacar una fotito. Bien. Ya está, hemos desarrollado la teoría de lo que es la parábola. Hemos hecho 2 o 3 ejercicios de ejemplo y vayan pensando que esto cada vez se complica más. Primero vimos circunferencia, centro y radio, no había más. En la parábola ya tenemos vértice, foco, directriz, lado recto, saber si el eje focal es horizontal, si es vertical, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. La elipse tiene muchos más elementos y la hipérbola un poco más. En la próxima clase vamos a ver elipse. Aunque todavía nos quedan unos minutos, lo vamos a regalar esos minutos. Y nos lo vamos a tomar la clase que viene, porque el tema va a ser un poquito más largo. Así que bueno, escucho preguntas, inquietudes, invitaciones a cumpleaños, fiestas. ¿Nada? Bueno. Vamos a un asado el fin de semana, profe. Un asado Asado fin de semana, virtual. sí. Hagamos un asado virtual. ¿Le parece o no? Estaría bueno. Muy bien. Ya nos vamos a organizar. Nada, nos vemos el martes que viene con los de
civil, con lo de civil y electromecánica en física. Estudien, no se dejen estar, practiquen, hagan las guías. Y cuídense sobre todo, porque todavía el coronavirus está presente en la ciudad de La Rioja. Presente y bastante agresivo. Así que por favor, cuídense, no se dejen atrapar por estas invitaciones y querer salir de joda porque no es tiempo todavía. Bueno chicos, que tengan un buen fin de semana, si no lo veo, nos vemos el martes que viene. Chao, Nos vemos, profe. profe. Y puede descansar. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego. Chao, chao.